a comenzar esto. Así comienza esta clase del día de hoy. Y menos, porque aquí sí ya... Ah, ahí está el tema. Ya. No, Más... pero ese Dame un segundo. negativo. Más... bueno, acá esto viene siendo 3 dividido 5, ¿cierto? Porque este es el cateto, ¿cierto?, que representa el 3, ese que representa el 4, y acá la hipotenusa que representa el 5. En Claro. forma, ¿cierto? Entonces va a ser 850 por, vendría siendo el por 4 dividido 5. ¿Ya? Ese sería... Y estos de aquí son signo negativo. Sí. ¿Por qué? Porque el positivo del X está hacia allá. Sí, en eso estoy de acuerdo. ¿Ya? El otro ángulo es 36,86. Sí, pero de la fuerza en este caso da lo mismo. Dejémoslo así planteado para poder calcularlo más fácil. ¿Ya? Después tienes la fuerza, la sumatoria de fuerzas en I. Pero Y ese eso, 850 es con el coseno de la fuerza 1. ya, 4/5. Como lo dejó expresado. Sí. Va a ser el resultante de eso eventualmente. Ya. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Ah, sí. La fuerza en I, positivos, son 750 por el seno de 45,2 menos, aquí sí, 625 por el seno de 55,3. Y menos 850 por 3/5. ¿Ya? Así yo independizo un poco también, este análisis de separación independiza un poco todos estos resultados de lo que es la dirección de los ángulos. Entonces igual es una forma bien interesante, por decirlo así. Sí. Así ya no te confundes tanto con el sentido horario literal. Mientras declares que X Pero, es el positivo e Y también es la dirección positiva, o sea, cuáles son las direcciones positivas, listo. Con eso queda todo dado. Entonces, vamos calculando. Sería 850 por 4/5 menos 750 por el coseno de 45,2 y menos 625 por coseno de 55,3. Y eso nos da menos 204,24. ¿Ya? No, 28. Aprox. Y la sumatoria de fuerzas en I nos va a dar 750. Tuvimos una pequeña caída. Estamos en vivo de nuevo. Una caída matutina, nada más. Nada más. Bueno, estábamos aquí. Menos el seno de, bueno, seno 45,2, menos 625 por el seno de 55,3 y menos 850 por 3/5. Y nos da menos 491,66. Quiere decir que la fuerza resultante, ya, esperemos por favor volver a no tener más problemas, por favor. Ya, ahí vamos. Esto no está bien. Sí. Estábamos aquí, ¿ya? En donde generábamos, ¿cierto? Calculábamos la tangente de todo esto y nos daba este valor de acá. Y ahora calculábamos la tangente o la antitangente de 2,41. A ver si qué nos da. 67,46. Pero acá tenemos que tomar la salvedad de que en estricto rigor, según lo que nosotros estamos viendo,
debido a que la fuerza resultante está en un cuadrante negativo, es que tenemos que tomarlo con signo cambiado. ¿Ya? Que esa es una consideración que hay que tener debido a la estructura de los ejercicios. Ya. Espero no haberme caído de nuevo. Y si me caí, bueno, qué rayos. Profe, ¿me muestra un poquito de nuevo el ejercicio, por favor? Pero Para sacarle una eso foto. no era la dirección antihorario, o sea, el ángulo que los 67 como en fracción. La alternativa eran 23,05, 22, Dame un segundo. Veamos. No, pero ahí tú tienes el menos 69, sí, pues dice 20, y daba 23,96. Pero no. Fuerza resultante acá nos da de esa manera. No puedo explicar eso, estimado, por cómo dio la diferencia, siendo que en las pruebas que habíamos hecho anteriormente, bueno, que había hecho anteriormente, el No, ejercicio lo era hice igual que usted, solo que como es antihorario, esos 67 le resté los 90, por lo tanto ahí me dio menos 22, Sí. lo cual creía que era la alternativa, pero en valor positivo. Sí. Por lo tanto, para que me diera positivo, apliqué la tangente, pero considerando cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ya. Pero no se me hubiese ocurrido eso en la prueba. Claro. 90 menos 44,8. Y vamos a tener que regular entonces el uso del aula en esta cuestión. Ya. No va a Profe, servir por favor, muéstrame para sacarle una foto. Sí, quedó grabado, después lo ve en el video. En uno de los dos, porque voy a tener que subir dos videos, me encima. Uno de 1 minuto y el otro de este. Que espero no se corte más. Entonces, Dime. con respecto a esta quiz, bueno, igual está difícil porque eran dos ejercicios, pero quisiera saber, porque igual no quedé conforme con mi nota, si en el fondo usted va a eliminar la peor nota. ¿Sí? Ah, ya, genial. Sí. Eso normalmente lo arreglo al final de semestre, porque a lo mejor no es una, pueden ser dos, ahí ya dependiendo de cuál va a ser cuál es el desempeño del curso, ahí de repente uno carga un poco la mano y dice, le fue muy bien, voy a ahorrar una nomás, le fue muy mal, vamos a tener que ahorrar dos, y así. Ocurrió un problema con el aula, borramos una, no sé, ahí analizamos, pero pasa así, ¿ya? Ya, estimados, new topic, que entre las caídas de internet y bueno, y todo esto, hemos perdido un poco de tiempo. En el aula hay una guía, son 3 ejercicios, ¿ya? La idea es que lo trabajen en grupos y de ahí nosotros, la idea es que nos volvamos a juntar como a las 9
Y ahí desarrollamos los ejercicios para ver cómo es que funcionó el tema, ¿ya? Así que a eso de las 9 volvemos para desarrollar el ejercicio, ¿ya? Así que según esto tienen... Así que, eso, estimados, sí, estoy más caído que la comisaría virtual, es verdad, pero por lo menos estos no son papeles importantes que uno pide de una. Y una vez que me pase, que se un año entero haciendo las clases, ahora, justo me pilló una mala racha, no hay problema. Ya, estimados. Ya, profe, gracias de todas formas por resolver el ejercicio. Vayan a jugarnos. Amén. Profe, ¿dónde está la guía? No está en el aula. En la pestaña 3. Ah, ya, gracias. Lo logré interpretar nomás, pero no estoy seguro, profe. ¿Está en Sobre todo la grupo? ¿Cómo? Sí, pues sí, estábamos trabajando ahí con el Benja. Perfecto. Y ya, chiquilla. Entonces, lo lograron hacer, ¿no? Lo Esa lograron es la idea. interpretar. Ya, a ver, vamos viendo. Vamos viendo. Ya. El primer ejercicio, vamos por parte. ¿Cierto? Tenemos ahí el punto, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? Nuestro tema. Acá tenemos acá tenemos 5 metros. Y acá tenemos 2 metros. Ya. Y nos dicen que la fuerza se aplica en este sentido, donde esto representa un triángulo, ¿cierto? Esto es 3, 4 y esto es 5. Y... diablos. Ya. Un detalle que se me había ido, que se me fue el momento de dibujar esto. Estos son 50 newton. Detallazo. Ya. Mil disculpas por eso. Entonces, vamos a descomponer esta fuerza. Bueno, por lo último podrían haber descompuesto, ¿cierto?, una fuerza cualquiera. Vamos a hablar de una fuerza F, después le vamos a poner nombre, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la descomposición vectorial de esta fuerza. Y en este caso, ¿cierto?, es de que la fuerza en X va a ser igual a la fuerza aplicada por el seno del ángulo, ¿ya? Por el coseno del ángulo. Ahora, como estamos hablando de esto de aquí, ¿ya?
va a ser 4 dividido 5. 4 dividido 5. Mientras que la fuerza en I va a ser realizada, ¿cierto?, como la fuerza aplicada por 3 dividido 5, porque viene siendo ese ángulo el que nos interesa, ¿ya? Entonces, básicamente, y si nos damos cuenta, si pensamos, y ojo, acá considerando que el eje positivo es ahí, los ejes positivos son esos, entonces la fuerza en I va a tener que ser negativa, porque está en la dirección hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo afecta esto a lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo yo descompondría el momento acá? Bueno, primero que todo, estamos hablando de que el momento se tiene que realizar sobre ese punto de ahí, ese punto de ahí. Por ende, ¿qué fuerza puede producir momento en ese punto de ahí? De manera perpendicular. ¿Cómo, profe? ¿Qué fuerza o qué componente de la fuerza F va a realizar momento sobre ese punto de ahí? El FI, profe, ¿o no? El FI, muy bien. Entonces, básicamente, vamos a tener que el momento aplicado sobre O va a tener magnitud de menos F 3/5 por 5. ¿Ya? En este caso se simplifican, estos son 5 metros. Se simplifican, ¿cierto? Y lo que vamos a obtener es que menos 50 por 3. Y esto nos va a dar menos 150 newton metro. Entonces esto genera el giro, esto eventualmente va a generar el momento, la componente de momento. Cuando yo descompongo cuando yo descompongo una fuerza, siempre la fuerza que está perpendicular a la dirección va a ser aquella que realice momento. La fuerza que es paralela a la dirección no genera momento, debido a lo que veíamos ayer, de que el momento en cualquier eje es igual al producto cruz entre R y la fuerza. Si yo tomo la componente paralela a la fuerza, ¿cierto? O sea, yo tengo una fuerza paralela a la dirección a la dirección de la posición, ¿cierto? Del vector R. Lo que yo voy a tener, ¿cierto? Es básicamente un ángulo entre fuerza y dirección igual a 0. Y eso implica que la magnitud, ¿cierto?, del momento con respecto a 0, ¿cierto?, va a ser proporcional, ¿cierto?, al seno de teta. Y si teta es 0, entonces el momento es nulo. Entonces, cuando yo descompongo la fuerza, y esto es relevante, ¿cierto? Cuando yo descompongo la fuerza, siempre tengo que fijarme en aquella componente de fuerza que sea paralela, sea perpendicular a la dirección según la cual yo estoy aplicando el momento. En este caso es esta, ¿cierto? ¿Dudas o consultas con esto? Ah, bueno, y un detalle, ¿cierto? Como acá vimos la composición de la vez, vimos que el signo era negativo, mantuve el 150, el signo negativo, porque básicamente por la regla de la mano derecha, recuerden, acá está el ángulo de giro, ¿cierto? Esto va hacia allá,
¿ya? Según lo que nosotros estamos viendo. O sea que el vector entra en la pantalla, si se puede decir. Por ende, podemos considerarlo como signo negativo, ¿ya? ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Profe, Dígame. si hubiera trazado, por ejemplo, un vector desde el punto O a ¿Ya? la fuerza, ¿no podría sacarlo por producto cruz? Si yo le hubiera dado como un sentido más vectorial, ¿tú dices? Sí, sí. Sí, por supuesto. Por Es supuesto. que, por ejemplo, si lo hago de esa forma, no me da 150. Ya. Porque, o sea, primero lo había hecho como considerando F solamente porque no tenía los newton, pero ahora como los tengo, me dio menos 4,6 por la fuerza. Y eso Ya. no sé cuánto. ¿Por qué Me 4,6, da perdón? menos 230. No, es que lo hice por producto cruz. Sí, sí. Ya lo hice por producto cruz y eso me da, la sumatoria me queda menos 4,6 en el eje cota, las K. Ya. Pero al multiplicarlo por la fuerza que dio ahora no me da menos 150, sino Ya. que me da ¿Y, menos y, 2. y cómo consideraste el R, perdón? El No, vector pues el R. R lo consideré entre el 0 a la fuerza y el R me quedó 5, no, sí, 5,2. Ya, pero que... Ah, es el vector 5 y 2. Sí, 5i y sí, Ya. ¿Y la fuerza? ¿El vector fuerza? 0,8, 0,6. O sea, y eso F1, porque no tenía iban con F1. Ya. Y ahí desarrollé el producto cruz y me dio eso. Ya. A ver, veamos. Y J K 5, 2, 0, 0,8, 0,6, 0. Está más que claro que en las direcciones I y J esto va a desaparecer porque tenemos los ceros en la dirección K. Por ende, la única dirección que voy a tener es K, ¿cierto? Ya. Sí, Entonces, esto va a ser 5 por 0,6 menos 2 por 0,8. ¿Ya? Y esto... ¿dónde está? Y esto nos va a dar... profe, era menos 0,6, sí, era, porque me faltó decirle el menos, porque iba en dirección hacia abajo. menos 4,6. K. Ya. O sea, menos 4,6 F, porque no estaba Claro, considerado pero los ciclos. sí, 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 sí. Entonces ahora hacemos esto por 50, ¿cierto? Y nos queda 230. Ya. Ya. ¿Cuál es el tema? Lo que pasa, lo que pasa es que yo tengo que considerar el vector que tú tienes. Ahí está. Ahí sí. ¿Qué es lo que pasa? La fuerza se está aplicando por este lado, ¿cierto? Y el vector dirección que a mí me interesa es este, ¿ya? Distinto sería, mira la diferencia de situaciones. Distinto sería que yo tuviera una cosa así. ¿Me entiendes? Entonces,
el vector que es, que básicamente en mecánica le denominan brazo, o sea, que funciona para el de pivote, ¿cierto? Es este, ¿ya? No es este. ¿Ya? Profe, pero, o sea, lo mismo que está diciendo, ¿no podría ir uno en forma perpendicular hacia arriba? Porque de esa forma igual como que me da 230, tomando el X y la Como distancia de 2 metros. perpendicular. No, o sea, la misma que hizo hacia la derecha, ¿Eso? hacerlo directo hacia arriba. Porque la fuerza se supone que en cualquier punto igual sería la misma. Sí, la fuerza es la misma, pero el torque no, o el momento no. Profe, y ¿Cachai? en el caso, por ejemplo, de la situación que está proponiendo mi compañero, que si fuera inclinado, por ejemplo, en el ejercicio 2, sale ahí un vector inclinado, y en ese caso habría que sacarle el cateto, Un vector inclinado. porque se ve como en el caso, no sé, pues, si yo viese un triángulo ahí, sería como una hipotenusa. No, claro, pero por eso te digo, yo tengo que ver, y acá está el detalle, yo tengo que ver la dirección, ¿cierto?, sobre la cual eh, yo estoy realizando el movimiento de giro, si se puede decir, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que a pesar de que esto tiene esta geometría hacia acá, la fuerza que genera el momento es esa de ahí, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que en estricto rigor, el análisis que hace es correcto si la situación fuera como la que está acá. Si la situación fuese como la que está ahí, claro, ahí tiene todo el sentido plantearse el vector direccional como lo que planteo acá. Pero el tema es que el vector sobre el cual se está realizando el torque o el momento es ese, ¿ya? No ese. Y ahí está el detalle. Entonces, la idea acá, como para ir simplificando también un poco la situación, es que ustedes siempre busquen este vector de acá, sobre el cual se va a realizar, ¿cierto?, el giro, o se va a pivotear. Entonces, como te digo, si la dirección fuera así, si pues estuviera inclinada como esta línea verde, ahí tiene todo el sentido del mundo lo que el compañero dice. Pero el problema es que no está así, está así, está así, perdón, y se hace sobre esto. En el caso 2, efectivamente nosotros tenemos que ahí ir jugando con los ángulos hasta llegar, ¿cierto?, hasta el pivote de la fuerza. Entonces vamos a ir pivoteando de tanto en tanto, ¿cierto? Y vamos a ir determinando los ángulos y ahí nos vamos a dar cuenta que una fuerza como esa, ¿cuál es el real impacto que tiene que una fuerza se realice de esa manera, ¿cierto?, en ciertos planos inclinados, ¿ya? Pero eso es un detalle que hay que analizar, ¿ya? Entonces, qué bueno que salió esta duda, porque asumo que varios de ustedes la tendrán, pero la cosa es así. Yo tengo que analizar, ¿cierto?, el pivote, el punto de pivote, vamos a borrar que no hartas flechas. Yo tengo que analizar el punto del pivote, ¿cierto? Y yo veo la dirección con la cual va a estar girando, o lo que me va a ayudar a girar. Y en este caso, viene siendo este brazo de aquí, esta parte de acá. Entonces, luego tenemos los vectores que yo estoy utilizando, y en este caso, como yo puedo descomponer el vector, y tiene sentido, ¿cierto? Porque yo así estoy generando una fuerza perpendicular, entonces ahí tomo esa fuerza, y esa es la única fuerza hay que tomar en consideración, por el motivo que ya les expliqué. La fuerza que es horizontal, si no podemos decir, o paralela, mejor dicho, a este de aquí, a la dirección, ¿cierto?, de la distancia,
no realiza de ninguna manera realiza momento. Distinto es este caso, en donde si se dan cuenta, supongamos que yo descompongo esto, ahí ninguna de las dos fuerzas es paralela a la dirección, al vector dirección. Por ende, ahí sí tiene todo el sentido hacer lo que su compañero sugiere. ¿Ya? Entonces, para que Profe, lo tengan en entonces, claro. en el caso de que esa distancia de 2 metros fuera 6, 8, 10, Da no lo mismo. generaría ningún cambio. Ningún cambio. Ah, vale. Ningún cambio. Velo así. Si tú abres, volvamos al caso de una puerta, ¿sí? Es un caso tan cotidiano que es mejor verlo con eso. Supongamos que tú vas a abrir una puerta, ¿cierto? ¿Importa si tú te cargas sobre la puerta y la abres? O si la haces desde lejos, ¿cierto? Abriendo la manilla. En estricto rigor da lo mismo, ¿cierto? Si aplico la misma fuerza, da exactamente lo mismo si lo hago con el hombro o si lo hago con el brazo. Pero lo importante es que yo lo haga desde lo más alejado de las bisagras. Si lo hago lo más cercano de las bisagras posible, la verdad es que ahí sí que me causa problema. Pero si yo tengo el brazo estirado y empiezo a abrir, o si tengo el brazo aquí, pongo el brazo corto y empiezo a abrir, la verdad es que mientras sea la misma fuerza, la verdad es que da un poco lo mismo ese detalle. Lo que importa en ese caso es el vector dirección que tiene que ver con la bisagra misma, que en este caso es el largo de la puerta. Ahora, si yo empujo la puerta desde el centro, o si yo lo hago lo más cercano a las bisagras, ahí ya el momento cambia y eso es lo que me impide, eh, o me permite abrir la puerta efectivamente. ¿Más dudas y o consultas? Profe, la duda que tengo, el próximo martes hay certamen, ¿cierto? Sí, el próximo martes exacto. ¿Pero va a ser en clase igual o va a ser como el quiz? Clases. No, clases. No, profe. Entonces el Profe, tengo próximo otra lunes consulta. nos vamos a dedicar a hacer muchos ejercicios. Dígame. Que quizás esto suena muy tonto, pero en el caso, por ejemplo, ya de que usted tomó la fuerza ahí y era menos F por 3 partido en quinto, que es el coseno del ángulo, ¿verdad? Sí. Ya voy, en el caso de que abajo sale 60 grados, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo no te entendí eso? Que en el ejercicio de abajo dice Sí. 60 grados, no dice así Ujú. un triangulito. Es el ángulo de 60 grados. Y pongo, lo aplico en 60 nomás y a Sí. menos F por 60. Sí. Ah, ya, esa consulta tenía, ¿no? Como se hizo en el quiz. Que te daban ángulos, ¿cierto? En el 2 te daban ángulos y te daban el triangulito. Podía usar el ángulo o el triangulito. Profe, tengo otra duda, pero o sea, es lo mismo, pero es que, por ejemplo, no sé si puedo dibujar, creo que no. Sí, creo que sí. Cierto que acá está el vector f de x, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? Ya. Y si yo lo proyectara hacia atrás, así, proyectarlo solamente, y Ya. de aquí, acá me genera la perpendicular, y podría usar incluso los 2 metros, Ya. o está mal eso. Y ahí, usando eso, me da los 2,30. Es que a ver, si queréis que te dé todo el resultado, tenemos un No, no, problema. pero ahí, o No, no sé si estará bien o no. no, Pero porque lo que pasa es que ahí tú estás considerando, pensemos
por un instante que eso está correcto. ¿Sobre quién está haciendo la fuerza? ¿Sobre quién se está aplicando esa fuerza? Se estaría aplicando, o sea, como en el borde de la, o sea, como aquí. Ahí. Sí, Ya, ¿y qué momento podría generar paralelo a eso? no, que por eso lo está Porque claro, haciendo. si lo estás pensando como que está haciendo la... A ver, mira, es que mira el detalle, mira la sutileza. No es lo mismo hacer el momento aquí, o considerando esto, que considerarlo hacerlo por acá. Si yo te hubiera dicho que esto es lo que se puede mover, ya supongamos que esto es, ahí sí son los 2 metros, porque yo voy a tener que desarmar esto, y esto eventualmente se puede pensar. Piensa que tú que fuese como una especie de portón, ¿cierto? Que acá está una pared, ¿cierto? Y acá este portón se abre. Entonces yo lo corro para acá y esto se empieza a desplazar hacia allá. Ahí sí la fuerza en X es la que hace el momento. Y la fuerza en Y, bien, gracias, no influye en el análisis, ¿ya? Pero yo te estoy pidiendo que pivotees acá. Ese es el elemento a donde vas a girar. Ah, ya, profe. Sí, sí, lo ¿Entendió? entiendo. Ya. Sí, sí. Ya, estimados, la próxima semana vamos a hacer, espero, muchos ejercicios. Hoy día viene la gente de BTR, así que espero tener buen internet para esa clase. Ahí está el problema. Sí, sí. Es que toda la vida haciendo BTR no me puedo cambiar. Soy chapado a la antigua, soy chapado a la antigua. Ya, estimados, que tengan muy buena semana. Cuídense, no se contagien de COVID. Y eso. Profe, Profe, esta igual semana no para hay usted, quiz. No, eso mismo iba a preguntar. ¿Quiz? no. Ah, ya. Es que si en esa cosa que usted sube, salía. Por eso. ¿En serio? Sí. Sí. Entonces, quiz. No, Ya, lo vamos a No, preparar profe, al tiro, mentira. lo vamos a preparar al tiro para no tener problemas después con el aula que da mal las cosas, da mal los ángulos. Vamos a hacer quiz entonces. El día viernes, la misma modalidad que la semana pasada. Porque tengo que preparar cosas en el aula. Ya. Cuídense, no nos vemos, pero el viernes ahí van a saber de mí. yo, profe. Chao, Oh. adiós.